La noche era fría, más cortante que un cristal roto. Las calles del pequeño pueblo estaban silenciosas, cubiertas por una fina escarcha blanca. Las linternas parpadeaban débilmente, luchando contra el fuerte viento. La mayoría de las casas estaban cerradas y las familias se escondían bajo mantas. Pero un hombre caminaba solo, su abrigo viejo y sus zapatos delgados. Su nombre era Daniel, un hombre que tenía poco que decir, pero un corazón que se negaba a enfriarse. Mientras pasaba por los puestos vacíos del mercado, oyó un leve sonido. Al principio pensó que era el viento, pero luego volvió a oírse, un grito suave y débil, como la voz de un niño, rota y temblorosa. Daniel se detuvo y su aliento se nubló frente a él. El sonido provenía de detrás de una pila de cajas medio enterradas en la nieve. Cuando se acercó, su corazón se congeló. Allí, acurrucada como un pájaro moribundo, había una niñita. Su piel era de un azul pálido, no humana, con tenues marcas brillantes en sus brazos. Su cabello estaba enredado y su ropa no era más que finos trapos. Sus labios temblaron mientras susurraba, «Él». Daniel miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. A nadie más le importó. Nadie más se dio cuenta. Se arrodilló lentamente, con las manos temblando, no por miedo sino por la conmoción. Un niño extraterrestre, de no más de 6 años, yacía frente a él, listo para desvanecerse en el frío. «Oye, oye, no cierres los ojos», susurró Daniel. Él se quitó la bufanda y la envolvió alrededor de sus pequeños hombros. Su cuerpo estaba helado, tan frágil que lo asustó. Sacó un trozo de pan del bolsillo de su abrigo, su propia cena para esa noche. La niña lo miró con ojos abiertos y brillantes. Cuando lo presionó en sus manos, ella comió como alguien que no ha tocado comida durante días. Daniel se sentó con ella en silencio mientras la nieve caía con más fuerza a su alrededor. Quería preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Quién te dejó aquí? Pero los ojos de la muchacha, medio cerrados por el cansancio, le dijeron basta. Ella no tenía a nadie. Ella no tenía nada. La había encontrado demasiado tarde. O tal vez justo a tiempo. Por un momento pensó en alejarse. Ella no era humana y el pueblo nunca la aceptaría. Ayudarla solo traería problemas a su propia vida. Pero cuando vio su pequeña mano agarrando su manga, negándose a soltarla, su corazón tomó la decisión antes que su mente. Él no podía abandonarla. Al levantarla en sus brazos, Daniel sintió el peso, ligero como el aire, pero cargado de significado. La muchacha presionó su cabeza contra su pecho como si finalmente hubiera encontrado calor. La escarcha le mordió la cara. El viento atravesó su abrigo. Pero ya no le importaba. La llevó de regreso a su pequeña casa rota en las afueras de la ciudad. Dentro el fuego era débil, pero suficiente para combatir la noche. La colocó cerca del calor, cubriéndola con su única manta libre. Su respiración se hizo más lenta y su pequeño pecho subía y bajaba suavemente por primera vez. Y quién sabe cuánto tiempo durmió sin miedo. Daniel se sentó a su lado, mirando el fuego. Él no sabía quién era ella ni qué problemas podrían surgir a partir de allí. Pero una cosa estaba clara en su corazón. En esa noche fría, un extraño se había convertido en algo más y no podía alejarse. Afuera, el viento aullaba, pero dentro, un vínculo frágil había comenzado a crecer. Un vínculo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente de aquella fría noche, Daniel se despertó con el sonido de una suave respiración cerca del fuego. La pequeña niña alienígena todavía dormía, acurrucada bajo la manta, con el rostro por fin tranquilo. Durante horas la observó en silencio, preguntándose de dónde había venido. Pero cuando el sol salió más alto, ella de repente se movió, sus ojos brillantes se abrieron de par en par, mirándolo con miedo y confianza. Daniel le ofreció sopa caliente, aunque solo era agua con trocitos de pan. Ella comió tranquilamente, sus pequeñas manos temblaban como si esperara que le quitaran la comida. Daniel intentó preguntarle su nombre,
pero ella solo negó con la cabeza. Finalmente, con una voz tan suave como la nieve que cae, susurró, Eso fue todo, ninguna palabra más. Y antes de que Daniel pudiera detenerla, ella salió de su puerta y desapareció en la niebla de la mañana. La buscó por las calles llamándola por su nombre. Pero la ciudad ya estaba ocupada. Los comerciantes gritaban, la gente tenía prisa y a nadie le importaba una niñita extraterrestre. Al caer la noche, Daniel se quedó solo, preguntándose si solo había soñado. Pasaron los días, cada uno más frío que el anterior. Intentó olvidarlo, pero cada vez que veía la silla vacía junto al fuego, recordaba su cuerpo delgado, sus marcas brillantes, la forma en que le había agarrado la manga. La imagen se negaba a abandonar su mente y una parte de él temía no volver a verla nunca más. Pero al cuarto día, cuando el sol empezaba a ponerse, oyó un ruido fuera de su puerta, un golpe vacilante, casi tímido. Daniel lo abrió y se quedó congelado en shock. Allí estaba Lra, la pequeña niña. Pero ella no estaba sola. A su lado había una mujer alta. Sus rasgos son similares, su piel del mismo azul pálido con tenues líneas brillantes. Su largo cabello estaba enredado, su ropa desgastada, pero sus ojos, profundos y dorados, estaban llenos de fuerza y dolor. Ella agarró fuertemente la mano del Ra como si temiera perderla nuevamente. Lra sonrió por primera vez desde que Daniel la conoció. Mamá, dijo suavemente, atrayendo a la mujer hacia sí. La mujer hizo una profunda reverencia, con voz temblorosa. Tú salvaste a mi hijo, humano. No tengo palabras lo suficientemente fuertes para agradecerte. Daniel se quedó en silencio, incapaz de creer lo que estaba viendo. El cuerpo de la mujer tenía cicatrices y sus hombros estaban pesados por el cansancio. Pero incluso en su quebrantamiento, había dignidad. Parecía alguien que alguna vez se mantuvo erguido pero que había sido aplastado por un sufrimiento sin fin. ¿Quién eres? Daniel finalmente preguntó. La mujer levantó la cabeza y las lágrimas brillaban en sus ojos dorados. Mi nombre es Hilara, dijo. Soy la madre del Ra y te debemos la vida. El pecho de Daniel se apretó mientras los miraba. La niña que había salvado y la madre que ahora estaba frente a él. Había esperado que el niño desapareciera para siempre. Sin embargo, allí estaba ella, de regreso con esa persona. Ella confió en la mayoría y ellos regresaron con él. La voz de Sellara se quebró mientras continuaba. Fuimos expulsados, nos quedamos sin nada, perseguidos por aquellos que una vez nos llamaron parientes. Cuando pensé que mi hija no sobreviviría, ella me habló de un hombre, un ser humano con manos amables y un fuego cálido. Ella dijo, él nos ayudará. Daniel sintió el peso de sus palabras presionando su pecho. La niña lo recordó, confió en él y guió a su madre hasta su puerta. Ahora ambos estaban allí, frágiles y desesperados, esperando su respuesta. Por un momento, la pequeña casa de Daniel se sintió demasiado silenciosa, demasiado pesada. El mundo exterior no le perdonaría que trajera extraterrestres al interior. Los susurros, el odio, el peligro, todo se derrumbaría. Pero cuando vio la pequeña mano del Ra aferrándose a su madre y su otra mano extendiéndose hacia él, supo una cosa con certeza. Habían regresado y sus vidas ahora estaban unidas a la de él. El pequeño fuego ardía lentamente dentro de la casa de Daniel. El aire estaba tranquilo, interrumpido únicamente por el suave crujido de la madera. Sellara, la mujer extraterrestre, estaba sentada cerca de su hija. Sus ojos dorados estudiaron a Daniel, llenos de preguntas y pesados secretos. Ra se apoyó en su madre, pero su mano todavía alcanzaba el abrigo de Daniel. Ella no lo soltaría ni por un segundo. Daniel vertió agua en 3 tazas de barro. Era todo lo que podía ofrecer, pero la mujer aceptó con silenciosa gratitud. Durante un rato ninguno de ellos habló. El peso de la verdad no dicha llenó la habitación más que el frío exterior. Finalmente, Sara rompió el silencio.
Su voz era baja, como la de alguien que temía que el mundo pudiera oírla. Debes saber por qué estábamos aquí. ¿Por qué encontraste a mi hijo solo esa noche? Daniel asintió lentamente, pero no dijo nada. Él sabía que lo que ella revelaría no sería sencillo. Sara cerró los ojos, su mano temblaba mientras acariciaba el cabello de L.R.A. Pertenecíamos a un clan, susurró. Una de las orgullosas en lo alto de las montañas, pero cuando los líderes descubrieron que el Ra era débil, más pequeña que los demás niños, la llamaron inútil. Para ellos, una hija incapaz de luchar ni trabajar no era más que una carga. Su voz se quebró y apretó los labios con fuerza para contener las lágrimas. Me ordenaron que la abandonara. Me dijeron que el amor de una madre no podía transformar la debilidad en fuerza. Cuando me negué, también me castigaron. Nos lo quitaron todo, nuestro hogar, nuestro nombre, nuestra protección, y nos arrojaron a la nieve como si ya estuviéramos muertos. Los puños de Daniel se apretaron alrededor de la copa de arcilla. La luz del fuego mostró las cicatrices en los brazos de Solara, prueba de la crueldad que había sufrido. Quiso preguntar cómo alguien podía hacerle esto a su propia gente, pero la respuesta ya estaba clara. El poder ensañaba los corazones. La mirada de Sellara se posó en él, con voz temblorosa pero firme. Durante días, intenté mantenerla con vida. Le di toda la comida. Encontré cada gota de agua, pero yo estaba débil y ella estaba más débil aún. Esa noche, cuando la encontré, pensé que la había perdido para siempre. Daniel miró a L.R.A., que ahora dormía ligeramente sobre el hombro de su madre. Sus marcas brillantes latían débilmente como estrellas que se negaban a apagarse. Entonces se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Sellara bajó la cabeza, la vergüenza impregnaba cada palabra. Soy su madre, pero fallé. No fui yo quien la salvó. Fuiste tú, una extraña, una humana. Cuando incluso su propia sangre se apartó. Su voz se quebró y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Por un momento, Daniel sintió una opresión en el pecho. Había esperado que ella fuera orgullosa, que cargara con ira y fuego. Pero en cambio, solo vio a una madre rota por el amor y la pérdida. Habló con dulzura, con voz firme pero amable. No fallaste. Luchaste por ella. Sobreviviste cuando querían que te fueras. Eso no es fracaso, Salara. Eso es fuerza. Ella lo miró, sobresaltada, como si nadie le hubiera dicho esas palabras antes. Sus labios se separaron, pero no hubo respuesta, solo silencio, la clase de silencio que transmitía dolor y esperanza. Afuera, el viento aullaba contra las viejas paredes de madera. Pero en su interior, algo había cambiado. Por primera vez desde que la expulsaron, Salara no estaba sola. Su hija estaba a salvo, y el hombre que la precedía, aunque pobre y sencillo, les había dado más que comida o fuego. Les había dado dignidad. Daniel, mirando fijamente el fuego, sintió que la verdad se asentaba en su corazón. No era solo un momento de lástima. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo uniría a la madre y a la hija de maneras que aún no podía imaginar. La casa de Daniel era pequeña, vieja y deteriorada. El techo goteaba cuando llovía. Las paredes crujían con el viento fuerte. Pero para Salara y su hija, era como una fortaleza. Un lugar donde ninguna voz áspera les gritaba, un lugar donde nadie levantaba la mano para ahuyentarlas. L.R.A. estaba sentada cerca del fuego, sosteniendo una cuchara de madera que Daniel le había tallado. La sumergió en la olla de sopa, con una sonrisa tenue pero real. Por primera vez en su corta vida, comió sin miedo a que le arrebataran la comida de las manos. Sara se sentó cerca, en silencio, pero atenta. Sus ojos dorados recorrieron cada rincón de la casa. No era gran cosa, solo una cama, una mesa, algunos estantes. Sin embargo, un calor inundaba el espacio, un calor más fuerte que el fuego. Era el calor de la pertenencia. Daniel se movía de un lado a otro, sirviendo agua,
cortando pan. No era un festín, pero se aseguró de que comieran primero antes de tocar su propia porción. Salara notó que se le encogía el corazón cada vez que él daba sin dudar. Había conocido líderes, guerreros y hombres orgullosos antes, pero ninguno de ellos había mostrado una bondad tan sencilla. Al caer la noche, Daniel colocó una manta extra sobre la cama. Tú y Lar dormiréis aquí, dijo con firmeza. Yo tomo la palabra. Sara comenzó a protestar, pero el tono del hombre no dejaba lugar a réplicas. Así que inclinó la cabeza y susurró, gracias. Esa noche, por primera vez en meses, Silara durmió sin miedo. Se despertó varias veces para comprobar si sus hijas respiraban. Vio a Daniel sentado cerca del fuego, observándolas, con los ojos pesados por el cansancio, pero su postura firme, como si protegerlos fuera su deber. Por la mañana, Silara salió de la casa. La gente del pueblo ya estaba despierta. Sus escaleras eran afiladas y pesadas. Algunos murmuraban palabras que ella no entendía, pero el tono estaba lleno de desprecio. Una madre y un hijo de sangre alienígena viviendo con un humano. Fue suficiente para iniciar rumores. Una mujer señaló y susurró, peligroso. Otra escupió al suelo, murmurando, indeseable. Salara bajó la mirada, con el orgullo ardiendo. Ya había enfrentado la crueldad antes, pero aquí era más aguda, porque ahora tenía algo preciado que proteger. La frágil bondad de Daniel. Cuando regresó adentro, Daniel notó la sombra en su rostro. No importan, dijo simplemente. Pero tenía la mandíbula apretada, las manos apretadas. Odiaba que el mundo exterior aún pudiera herirla. Los días se convirtieron en un ritmo. Daniel trabajaba durante el día, cortando leña o arreglando herramientas para el mercado. En casa, Solara ayudaba a limpiar, cocinar y cuidar del LRA. La niña reía más a menudo, una marca brillante brillaba suavemente en la penumbra. Su risa llenó la casa destrozada con un sonido que Daniel no había oído en años. Esperanza. Una noche, LRA se aferró al brazo de Daniel y susurró, Padre. La palabra salió de su boca con naturalidad, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Sellara se quedó paralizada, con las mejillas enrojecidas y la respiración entrecortada. Pero Daniel solo sonrió suavemente y acarició el cabello de la niña. No la corrigió y Salara no la detuvo. Esa noche, Salara permaneció despierta mirando al techo. Su corazón estaba inquieto, dividido entre la gratitud y la culpa. ¿Cómo se había convertido una extraña en el ancla de su vida? Se había prometido a sí misma no volver a depender de nadie. Sin embargo, allí estaba, bajo su techo, a salvo solo porque él decidió mantenerlos. Y en lo más profundo de su ser, un pensamiento peligroso comenzó a florecer. ¿Y si esta pequeña y frágil casa se convirtiera en su verdadero hogar? Los días pasaban, pero el pueblo no los olvidaba. La gente notaba a la mujer azul pálido y a su niña con la marca brillante. Notaban cómo se quedaban en la pequeña casa de Daniel, y pronto, los susurros comenzaron a extenderse. Susurros más afilados que cuchillos. Susurros que seguían a Daniel a donde quiera que iba. En el mercado, los hombres se acercaron y murmuraron. Los trae a su casa como si fueran suyos. Necio. Un día esas criaturas se volverán contra él. Otros rieron con amargura. Con razón vive solo. Ninguna mujer lo quería, así que acogió a una. Daniel ignoró las palabras, aunque cada una le quemaba como fuego en el pecho. Mantuvo la cabeza gacha, terminó su trabajo y regresó a casa. Porque dentro de su casa reinaba la paz. Dentro, la sonrisa del LRA lo esperaba. Dentro, la suave voz de Silara le agradecía cada pequeña bondad. Pero Silara no era ciega. Oía los susurros cuando caminaba por las calles. Sentía las escaleras cuando sacaba agua del pozo. Las madres apartaban a sus hijos. Los comerciantes se negaban a mirarla a los ojos y algunos escupían al suelo cuando pasaba. Una noche,
Regresó a casa con las manos temblorosas. Daniel se dio cuenta y preguntó, ¿qué ha pasado? Apretó los labios con fuerza, pero finalmente habló. Me llaman peligrosa. Dicen que te avergüenzo. Daniel apretó la mandíbula y apretó los puños. Tú no me avergüenzas, dijo con firmeza. No te conocen. No saben lo que has sufrido. Pero los ojos de Solar, bajaron, dorados y cargados de dolor. No necesitan saberlo. Para ellos siempre seremos menos. Eres humano. Podrías vivir en paz, pero en cambio, llevas nuestra carga. Daniel se acercó más y mantuvo la voz firme. Tu carga es mía ahora y no me arrepiento. Por un momento, el corazón de Sara se quedó quieto, su pecho se apretó y miró hacia otro lado. Nadie le había dicho esas palabras antes. Aún así, los rumores en el pueblo no cesaron. Por la noche, Daniel a veces veía sombras fuera de su ventana. Figuras que permanecen paradas demasiado tiempo observando su casa antes de desaparecer en la oscuridad. Le hizo sentir incómodo, pero nunca mostró miedo frente a Solara o el LRA. Dentro de la casa, la vida continuaba. Sara cocinaba comidas con lo poco que tenían. Ella remendó la ropa de Daniel con puntadas cuidadosas. Ella comenzó a tararear viejas canciones mientras LRA tocaba junto al fuego. Y poco a poco, Daniel se dio cuenta de que la casa ya no estaba vacía. Me sentí vivo. Pero cuanto más calor crecía en el interior, más frío se volvía el mundo exterior. Cada muestra de bondad de Daniel solo le daba a los aldeanos más leña para los chismes. Él los protege. Algunos se burlaron. Él la defiende. Otros susurraron. Y finalmente, las palabras más crueles llegaron a oídos de Silara. Dicen que ella te ha hechizado, Daniel, que usa trucos para mantenerte cerca. Cuando ella le repitió esto, su voz era amarga y sus ojos dorados estaban llenos de vergüenza. Pero Daniel se limitó a reír suavemente, sacudiendo la cabeza. Si esto es un hechizo, Silara, entonces espero que nunca termine. Ella lo miró fijamente, aturdida por su respuesta. Sus labios temblaron, pero no salieron las palabras. Solo silencio, cargado de sentimientos que ella tenía demasiado miedo de nombrar. Esa noche, LRA se quedó dormida en el regazo de Daniel, con su pequeña mano agarrando su manga. Sara observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón latiendo en dos direcciones. Miedo al odio del mundo y la creciente verdad de que, sin importar lo que dijeran los demás, ella y su hija finalmente habían encontrado un lugar al que pertenecían. Pero afuera, en las calles silenciosas, los susurros se volvieron más oscuros. Y aunque Daniel fingió no escuchar, sabía que llegaría el momento en que las palabras ya no serían solo palabras. La noche estaba tranquila, la luz del fuego suave contra las paredes de madera. Daniel estaba sentado junto a la mesa, tallando un pequeño juguete de un trozo de madera. Ra se sentó cerca de él, con los ojos abiertos y asombrados mientras la figura tomaba forma lentamente. Se convirtió en un pequeño pájaro sin alas estiradas. Daniel sonrió y lo puso en sus manos. Sus ojos brillantes brillaron más que el fuego mismo. Sara observaba en silencio desde la esquina. Su mirada dorada seguía cada pequeño acto. La forma en que Daniel se inclinó para que LRA pudiera ver mejor. La forma en que suavizó su voz para que ella no tuviera miedo. Le hizo doler el pecho con emociones que intentó enterrar. Gratitud, calidez y algo mucho más peligroso. LRA abrazó fuerte al pájaro de juguete y luego, sin pensarlo, se subió al regazo de Daniel. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Su suave voz susurró una palabra. Padre. La habitación se congeló. A Salara se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Con el corazón latía con fuerza, sus labios se separaron para corregir a su hija, pero no salió ningún sonido. Los ojos de Daniel se abrieron por un momento. Luego, lentamente, una suave sonrisa se formó en su rostro. Él no apartó a la niña. Él tampoco la corrigió.
En lugar de eso, le acarició el cabello suavemente y le susurró: «Descansa ahora, pequeña». La cabeza de LRA descansaba sobre su pecho y su respiración se hacía más lenta. En cuestión de momentos, ella estaba dormida. Sus pequeñas manos todavía agarraban su camisa. Al otro lado de la habitación, las mejillas de Sara ardían y sus manos temblaban mientras las apretaba fuertemente. Su hija había pronunciado la palabra con tanta naturalidad, como si hubiera estado esperando dentro de ella todo el tiempo, y Daniel la había aceptado sin dudarlo. Esa noche, el silencio era pesado entre ellos. Daniel llevó al Ra a la cama y la arropó bajo la manta. Luego volvió a sentarse junto al fuego, con expresión pensativa. Sara finalmente habló, en voz baja. «No la corregiste». Daniel la miró con ojos firmes. «¿Por qué lo haría? Si ella me ve así, me siento honrado». El pecho de Seyara se apretó. Su respiración temblaba. Ella esperaba que él se riera o rechazara la idea. Pero en lugar de eso, lo había aceptado. Y esa simple aceptación impactó más profundamente que cualquier gran acto de bondad. A medida que pasaban los días, Ra se encariñó más con Daniel. Ella lo siguió cuando él salió. Ella lo esperaba ansiosamente cuando regresó del mercado. Su risa resonó por toda la pequeña casa y cada vez que lo llamaba padre. Daniel respondió con calidez. Sara intentó detenerlo al principio, temerosa de que tanta cercanía solo pudiera traerle dolor más adelante. Tenía miedo de que confiar demasiado hiciera la pérdida insoportable, pero cada vez que veía la sonrisa del Ra, cada vez que veía la paciente amabilidad de Daniel, su resistencia se debilitaba. Una tarde, cuando Daniel regresó de cortar leña, encontró a Seyara sentada afuera en el escalón, con la mirada fija en el cielo nocturno. Ella habló suavemente, sin mirarlo. «Ella confía en ti más que en nadie. Aún más que yo». Daniel dejó la madera en el suelo y su voz sonó tranquila. «Ella confía en mí por ti, porque te mantuviste fuerte por ella. Y porque la trajiste aquí». Silara finalmente lo miró, sus ojos dorados brillando a la luz de la luna. «No lo entiendes, Daniel. En nuestro mundo la confianza no se da tan fácilmente. Sin embargo, ella te lo dio sin cuestionarlo, y yo hago lo mismo». Sus palabras se desvanecieron en el aire de la noche, pero Daniel sintió que su peso se asentaba profundamente dentro de él. Ya no se trataba de compasión ni de protección. Algo más fuerte, algo tácito, se estaba construyendo entre ellos. Dentro de la casa, el LRA se agitó mientras dormía. Su suave voz se escuchó a través de la puerta. «Padre, no te vayas». Daniel y Salara intercambiaron una mirada larga y silenciosa. Ninguno habló, pero ambos lo sabían. La niña ya había elegido, y en su elección les había dado algo más preciado que la comida o el fuego. Ella les había dado el don de la confianza. El cielo nocturno era negro y estaba cargado de espesas nubes. Los vientos aullaban por el valle como espíritus enojados. Daniel se quedó afuera, mirando el horizonte. Oscuras formas de nubes de tormenta se acercaban. Los relámpagos brillaron en la distancia y los truenos sacudieron el suelo. Sabía que esta tormenta no pasaría en silencio. Dentro, Silara puso leña extra al fuego. Sus ojos dorados brillaron de preocupación mientras miraba a Daniel a través de la puerta. Ra agarró con fuerza su pájaro de juguete, mientras sus pequeñas manos temblaban. Nunca había visto una tormenta tan feroz. Daniel cerró firmemente las contraventanas y aseguró la puerta, pero la vieja casa de madera crujió como si fuera a romperse. Ya podía sentir el techo temblando contra el viento. La nieve y la lluvia golpeaban contra las paredes y el fuego en el interior parpadeaba, casi muriendo bajo la corriente de aire. Seyara abrazó fuerte a su hija, con voz tranquila, aunque su corazón palpitaba aceleradamente. «Todo estará bien, mi estrella. Estamos seguros aquí». Pero ni siquiera ella creía del todo en sus propias palabras. Daniel se movió rápidamente, revisando cada rincón débil de la casa.
Colocó piedras pesadas contra la puerta. Martilló las tablas sueltas para colocarlas nuevamente en su lugar. Mientras tanto, la tormenta gritaba cada vez más fuerte, como si quisiera destrozarlo todo. Pasaron las horas y el viento azotaba el techo. Apareció una grieta en el techo y empezó a gotear agua. Daniel agarró baldes y paños, tratando de detener la fuga. Tenía las manos en carne viva y el cuerpo le temblaba por el agua fría que lo empapaba, pero se negaba a detenerse. Sara se levantó para ayudar, pero Daniel negó con la cabeza. Quédate con el LRA. Manténla caliente, yo me encargaré de esto. Su voz era firme, pero ella podía ver la tensión en sus ojos. Aún así, trabajó incansablemente, reparando, reforzando y llevando su cuerpo más allá del agotamiento. Los gritos asustados del LRA resonaban cada vez que retumbaba un trueno. Salara la mecía suavemente, susurrándole antiguas canciones de su pueblo, pero sus ojos nunca se apartaron de Daniel. Cada rayo le permitió ponerse en guardia contra la tormenta. Un hombre que lucha no por sí mismo sino por ellos. En un momento dado, el viento rompió parte del techo. La nieve y la lluvia cayeron a cántaros. Daniel se subió a las vigas, con el cuerpo temblando de frío. Usó su abrigo para cubrir el hueco hasta que pudo atar las tablas en su lugar. Cada movimiento era peligroso. Un resbalón y podría haber caído, pero nunca disminuyó la velocidad, nunca dudó. El pecho de Sara ardía mientras lo miraba. Su corazón gritaba que ese hombre ya no era solo un extraño. Los protegía con todo lo que tenía, como si ya fueran su familia. Finalmente, después de interminables horas, la tormenta comenzó a disminuir. El viento se suavizó. El trueno se apagó y solo el sonido del agua goteando llenó la habitación. Daniel se desplomó en una silla, empapado, con las manos enrojecidas y sangrando. Pero sonrió débilmente cuando vio al Ra dormida en los brazos de Salara. Salara se quedó de pie, con el cuerpo temblando. Ella se acercó, sus ojos dorados brillaban con algo más que gratitud. «Casi te rompes esta noche», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste tanto por nosotros?» Daniel la miró, su voz, pero firme. «Porque no son solo invitados aquí. Tú y el Ra, sus mentes para proteger». Se le cortó la respiración y sintió una opresión en el pecho. Ella esperaba de ver compasión, tal vez bondad. Pero lo que escuchó era mucho más profundo, una verdad que había anhelado, pero que temía creer. Durante un largo momento, Salara no pudo moverse. Le dolía el corazón al mirar al hombre que tenía delante, un pobre ser humano sin nada que decir. Sin embargo, él había dado más de lo que los reyes o los guerreros jamás podrían dar. Ella se sentó a su lado lo suficientemente cerca para sentir su calor. Su mano tembló cuando la colocó suavemente sobre la de él. La palabra que quería decir quedó atrapada en su garganta, pero sus ojos dijeron suficiente. Esa noche, cuando la tormenta se desvaneció en el silencio, Sara se dio cuenta de algo inquebrantable. Daniel no los vio como una carga. Los veía como familia. Y esa verdad lo cambió todo.